Bueno, entonces vamos a ver algunos puntos clave de algunas clases. Esto no es un resumen de todas las clases que vimos, sino, como les dije, vamos a hacer hincapié en algunos aspectos que interesa resaltar. Bueno, como recordarán entonces, pero esto es para que se lo fijen bien, la forma de obtener de energía de los procariotas y de los eucariotas microscópicos es a través de compuestos químicos, ya sea compuestos químicos inorgánicos, que lo llamamos entonces un proceso de obtención de energía por litótrofos, compuestos químicos orgánicos, entonces los vamos a llamar heterótrofos o quimiorganótrofos, y la obtención de energía a través de la luz. Vimos entonces en la primera clase que había tres rutas como centrales, donde tenían en común que todas finalizaban en piruvato, y en todas ellas el gliceraldehído trifosfato se convierte a piruvato por la misma reacción. Vimos también que en realidad cada una de estas vías centrales tenían funciones no solo catabólicas, sino muchas generaban intermediarios para la biosíntesis. Nosotros dijimos que en estas clases no íbamos a ver solamente catabolismo y anabolismo no, pero bueno, obviamente los dos procesos están integrados en la célula, y la célula necesita generar intermediarios para la biosíntesis de sus macromoléculas, ¿no? Y también la generación de ATP es por fosforilación a nivel de sustrato y con diferentes rendimientos según la vía. Bueno, esta es la conocida, la glicolítica, que generaba 2 ATP y 2 NAD+. La vía de las pentosas fosfatos dijimos que en general funcionaba de manera simultánea en muchas bacterias, y su principal rol era en la biosíntesis, no tanto en la generación de ATP, pero en algunos microorganismos, por ejemplo en las bacterias lácticas, algunas utilizan esta vía de las pentosas fosfato como ruta para la obtención de energía. Y vimos una tercera vía que es exclusiva de procariotas, que tiene un rendimiento menor en ATP, pero que en algunos microorganismos les daba alguna ventaja porque podían crecer a partir de gluconato, que es una molécula que podría ser un poco más accesible en el ambiente, más que la glucosa, que en general es una molécula que muchos microorganismos pueden degradar. Bueno, finalmente, en estas vías centrales, el piruvato, nosotros generamos piruvato, ¿y qué más? ATP y poder reductor. Eso es muy importante porque en realidad lo que sigue ahora, a partir de esas, digamos, el microorganismo no finaliza acá en estas vías centrales, sino que necesita lo que llamamos regenerar el poder reductor, o sea, el NADH que se formó por los procesos reductivos y oxidativos, a su vez, hay moléculas que se oxidaron, otras que se redujeron. El NADH lo tenemos que generar para mantener el equilibrio. La célula necesita regenerar para que siga creciendo, ¿verdad? Y vimos que en realidad ese se podía realizar por dos mecanismos, que era la respiración y la fermentación. Y la fermentación en particular era un mecanismo en el cual no se disponía de un aceptor externo de electrones, y se podía dar tanto en presencia o en ausencia de oxígeno, dependiendo del metabolismo del microorganismo, pero no utilizaba el oxígeno para ninguno de ese proceso de obtención de energía, ¿no? Y a su vez algunas de las rutas de fermentación podían generar ATP adicional, que se generó en las vías centrales, por la generación de intermediarios de alta energía. Hablamos del acetilfosfato en particular, o el de butirilfosfato. Los derivados fosfato que se transforman en derivados CoA, en general, finalizan en un ácido graso y generando ATP. No todas las vías metabólicas lo producen. Y esto era
un resumen de lo que sucede en la fermentación, ¿no? Que el objetivo de que se dé ese balance electrónico es regenerar el NADH, que va a reaccionar con, obviamente, con moléculas que se generaron durante el metabolismo microorganismo. En particular, el piruvato es una de las moléculas que se generó. Entonces, ya sea directamente con el piruvato o en algún producto de degradación del piruvato, va a reaccionar con el NAD, con el NADH generado, y va a producir productos más reducidos. Vimos que algunas de las productos, estos no son todos los que hay, pero los principales productos de fermentación van a depender de cada microorganismo, de las enzimas que tenga, y también va a depender en algunos casos de las condiciones ambientales. Algunos microorganismos pueden regular sus productos de fermentación de acuerdo a las condiciones ambientales. Algunos microorganismos no. Por ejemplo, hacen una fermentación láctica y van a producir lactato y nada más. Pero vimos que algunos otros microorganismos, según aumentaba el pH o bajaba el pH, modificaban su metabolismo a otros productos menos ácidos. Entonces, acá lo que se quiere mostrar es que todos los productos reducidos de la fermentación es porque se regeneró el NADH producido en las etapas previas, ¿verdad? Vimos entonces la fermentación etanólica, que es una de las más sencillas y por ser más sencilla no menos importante, y que en particular para algunos microorganismos, para algunas levaduras, existía el efecto Pasteur. O sea, por ejemplo, para el Saccharomyces en particular, sí tiene de las dos vías, fermentan y respiran. Si hay oxígeno van a respirar, porque es un proceso de mayor rendimiento energético, pero si no hay oxígeno van a fermentar. Pero el efecto Pasteur, en realidad es un mecanismo que tienen las levaduras, que, que en concentraciones altas de sustrato, a pesar de tener oxígeno, pueden fermentar. Eso va a depender. Y a su vez el efecto Crabtree, no, el efecto Crabtree es con concentración elevada de sustrato. Es decir, si yo tengo una concentración muy elevada del carbohidrato, en realidad la célula regula, a pesar de tener oxígeno, fermenta, y cuando, bueno, evidentemente si se le baja la concentración del sustrato, podrían empezar a respirar porque tienen mayor rendimiento energético. En el caso de la fermentación láctica vimos que se regeneraban los dos NADH de este proceso, generando lactato. En general siempre hablamos de vía homofermentativa, pero no es que sea 100% lactato, pero es el producto preponderante en la fermentación. Es un producto muy importante en las bacterias lácticas. Es un proceso de generación muy importante en ciertas bacterias lácticas. Y algunas otras bacterias lácticas no podían hacer este mecanismo porque no tienen la vía glicolítica, sino que utilizan la vía de las pentosas fosfato y generan no solo lactato como producto de fermentación, sino que producen también etanol. Luego vimos que en algunas fermentaciones el destino del acetil-CoA a partir de piruvato podía producirse por tres mecanismos principales, ya sea por la piruvato deshidrogenasa, que ustedes habrán visto en bioquímica, en las mitocondrias, no hablamos de ese mecanismo, por la piruvato formatoliasa, que está presente en enterobacterias, y la piruvato ferredoxina oxidorreductasa. Si comparamos estos tres mecanismos,
vemos que en el primero se genera NADH, o sea, un NADH que voy a tener que volver a regenerar. Bueno, el primer caso es el que habrán visto en el ciclo de Krebs, porque bueno, las bacterias aerobias no tienen problema en regenerar eso porque entra en la cadena respiratoria. Pero en los últimos dos casos, que se aplica para microorganismos fermentadores, vemos la diferencia que la piruvato formiato liasa no produce un cofactor, un producto reducido como NADH o la ferredoxina reducida, sino que produce ácido fórmico, entonces no tendría necesidad de regenerar el cofactor reducido, a diferencia del primer caso o a diferencia del tercer caso. Entonces siempre decimos que sería como una ventaja, porque cuando un microorganismo en fermentación necesita regenerar el cofactor reducido, está gastando parte de ese sustrato para generar productos reducidos, para lograr el balance, pero pierdo como capacidad de seguirlo oxidando. Por eso la fermentación es un proceso menos rendidor, porque parte de la molécula la oxido, no la puedo oxidar completamente como en la respiración, y parte se reduce porque va a reaccionar con el NADH para generar ese producto más reducido, que son alcoholes, ácidos, en fin. Vimos que en el tercer caso es un caso particular donde se produce la ferredoxina reducida, y esa ferredoxina reducida en condiciones reales de la célula puede transferir sus electrones al hidrogenión y generar hidrógeno. Entonces, de alguna manera, yo no estoy utilizando moléculas de sustrato para regenerar el cofactor reducido, que en este caso es la ferredoxina, sino que estoy usando una molécula, el hidrogenión del medio acuoso, ¿verdad? Entonces, es también ventajoso para ese microorganismo aprovechar, deshacerse de esos electrones, transfiriéndolo a un aceptor como es el hidrogenión. No quiero decir externo porque se nos confunde un poco con lo que es respiración, pero de alguna manera es un aceptor que está disponible libremente. Por eso muchos microorganismos que son anaerobios estrictos y tienen esta vía, la utilizan. Y en el caso de la formiato liasa, en realidad lo que ocurre ahí es que, bueno, a partir del formiato se produce como una dismutación, porque el fórmico es el ácido orgánico más sencillo. Parte de la molécula se oxida completamente en anhídrido carbónico y parte de la molécula se reduce a hidrógeno molecular. Pero ahí no hay intervención de cofactores que deba regenerar. Por eso hablábamos de la ventaja hoy. Y bueno, también vimos que en algunas enterobacterias se dan diferentes productos de fermentación, según la vía que tengan. Esto a nivel práctico a veces nos sirve para hacer pruebas en el laboratorio, por los productos de fermentación que generan a través de la glucosa. También vimos, en el caso de Clostridium, que tienen metabolismos muy interesantes, cómo este microorganismo variaba sus productos de fermentación a través del tiempo si el pH del medio era muy ácido, porque si se generaba butirato, bajaba mucho, casi que en un alto porcentaje. Como ven ahí, 1,5 moles de glucosa generarían un mol de acetato y un mol de butirato. Los dos son productos ácidos, y cuando avanza la fermentación, bajaría mucho el pH y el microorganismo no podría seguir creciendo. Entonces, en este caso particular, algunos microorganismos se vio que pueden adaptarse a ese medio ambiente y modificar la producción de esos productos reducidos de la fermentación y generar productos más neutros como es un alcohol, el butanol, o como es la acetona. ¿Tá? Estos son casos particulares, no todos los microorganismos pueden hacer esta diversificación del metabolismo de acuerdo a las condiciones ambientales. Esto también a veces se puede utilizar cuando
si fuera el caso del microorganismo, si queremos producir un solvente como es la acetona, o tendríamos que regular las condiciones de pH del medio para tratar de favorecer una vía u otra. Bueno, vimos un caso particular de que hay microorganismos que generan exclusivamente acetato a partir de exosas. Y acá lo interesante que la puse porque, cosa que los del Zoom no ven cuando pongo esto. No, tenés que mover el... Sí, el coso, pero no me acuerdo cómo es. Acá, ahí. Estos microorganismos del hidrógeno y el anhídrido carbonílico, vieron, este metabolismo tiene la piruvato ferredoxina carboxilasa, entonces va a generar hidrógeno, y a partir del anhídrido carbónico que se generó también, pueden sintetizar acetil-CoA, es lo que se llama la vía reductiva, que después lo vimos en la clase de respiración en otros microorganismos. Y es una vía, la del acetil-CoA, o sea, la de generar acetato a partir de hidrógeno de anhídrido carbónico, que muchos microorganismos, o algunos microorganismos, tienen presentes para generar materia orgánica o carbono orgánica a partir de anhídrido carbónico, ¿verdad? Por ejemplo, en las bacterias sulfato reductoras que crecen de hidrógeno y de anhídrido carbónico, el anhídrido carbónico lo reducen por esta vía. Después vimos que en otros microorganismos utilizan la vía de Calvin, qué sé yo, pero en algunos microorganismos esta ruta también está presente. Vimos que había microorganismos que pueden utilizar los productos de fermentación de otros microorganismos y obtener energía a partir de esa reacción. Vimos que en particular los alcoholes y ácidos grasos cortos, como es el butírico y el propiónico, tienen un delta G de degradación no favorable, pero si la concentración de hidrógeno en el medio de cultivo se mantiene muy baja, es posible lograr que ese delta G se vuelva ergónico y que ese microorganismo obtenga energía a partir de esa reacción. Vimos que esto se hacía por intermedio de microorganismos que consumían hidrógeno. En este caso particular hablamos de las metanogénicos, pero podría ser una sulfato reductora que consumiera hidrógeno u otro microorganismo. Y esta asociación se llama transferencia de hidrógeno interespecies, que en las aplicaciones de degradación de materia orgánica en ausencia de oxígeno, vimos que era un proceso muy importante. Bueno, el sintrofismo no se da en este caso, solamente existen otras moléculas que se degradan solamente cuando están presentes más de un microorganismo que por sí solo no puede llevar a cabo la reacción, sino que necesita otro microorganismo para que pueda llevarla a cabo y se vuelva exergónica la reacción. Bueno, como resumen de las fermentaciones, entonces es un proceso redox anaerobio, que puede darse en presencia de oxígeno si el microorganismo es facultativo, pero si es estricto se deberá dar en la ausencia de oxígeno. Y bueno, el objetivo entonces es regenerar los cofactores reducidos como el NADH o la ferredoxina reducida para lograr el balance electrónico en la célula. Y es un proceso que en cuanto a rendimiento de energía no es de los mejores, digamos, ¿no? Son reacciones que ocurren en el citoplasma. Por el contrario, la respiración es un proceso en el cual hay una transferencia de electrones a través de transportadores que están presentes en la membrana citoplasmática, o en el caso de eucariotas será la mitocondria. Y en este caso la transferencia de electrones se da hacia una molécula que le llamamos aceptor externo,
que van a ser evidentemente compuestos oxidados. Generalmente esto es más fácil asociarlo con el oxígeno, pero hay muchísimos compuestos que pueden utilizar como aceptores de electrones externos, incluso compuestos orgánicos que nosotros no vimos en particular, pero también se puede dar una respiración de compuestos orgánicos como aceptores de electrones externos, ¿no? Este proceso lo que hace es generar un potencial en la membrana que permite a la célula, a través de la ATPasa, generar ATP. Bueno, vimos entonces que en esta torre de potenciales de reducción, los compuestos reducidos que están encima de la tabla son capaces de transferir electrones hacia las formas oxidadas hacia abajo de la tabla, o sea, las formas oxidadas acá están siempre a la izquierda, y las formas reducidas están hacia la derecha. Entonces, sumando esas dos reacciones, si nos da un delta E positivo, vamos a tener un delta G negativo de la reacción global, por lo cual sería posible obtener energía de esa reacción. De hecho, les cuento que muchas de los descubrimientos que se hicieron en los últimos años, algunos científicos dicen, pero esta reacción, un microorganismo podría obtener energía, pero no hay nada descrito. Vamos a buscar, hasta que buscan y encuentran un microorganismo que utiliza esa reacción para que un microorganismo crezca. Eso no quiere decir de que todo lo posible en la naturaleza se obtenga, haya un microorganismo capaz de utilizar un compuesto reducido como fuente de energía y oxidarlo con algún aceptor de electrones externos. Bueno, acá además en esta torre no solamente están las fuentes de energía y los aceptores, sino están transportadores de electrones que actúan en la membrana. Bueno, en la respiración aerobia, que nosotros no profundizamos, vimos que además del NADH generado en las vías centrales, se generaba más NADH o FADH2 en el ciclo de Krebs para los microorganismos aerobios, y que estos eran reoxidados en la cadena de transporte de electrones. Y bueno, acá es donde hay bastante diversidad también, según los transportadores que tengan cada microorganismo. Y también vimos que en algunos microorganismos podían tener más de un mecanismo de respiración porque podían utilizar más de un aceptor de electrones diferente, además de fuentes de energía diferentes. En general, va a suceder que la extrusión de protones es el lugar donde se genera la diferencia de potencial, y es importante porque son puntos en la membrana donde son futuros generadores de energía, digamos, ¿no? Porque donde se acumula el hidrogenión hacia afuera de la membrana es lo que energiza la célula y permite que el reingreso de los protones hacia adentro a través de la ATPasa genere el ATP. Y vuelvo a insistir acá, no se olviden que todos los microorganismos tienen ATPasa, sean respiradores o fermentadores, porque en realidad el mantenimiento de esa delta P, esa fuerza proton matriz en la membrana, es necesario, y además muchos de los procesos de otros microorganismos que no son respiradores utilizan esa fuerza proton matriz para la movilidad, para el ingreso de los sustratos y otros procesos. En este caso particular de un microorganismo aerobio, vimos que había distintos transportadores que tienen potencial de reducción creciente para que se pueda transportar esos electrones a través de la cadena. Y finalmente había, en este caso, la respiración aerobia, un aceptor final que es el oxígeno, pero también era importante acá fijarse que cuanto más larga es la cadena de transferencia de electrones, más puntos de obtención de energía, o sea, cuando hay extrusión de protones, es posible. Por eso la respiración aerobia es de los procesos
generador de energía más altos, porque si ven es la que tiene, por ejemplo acá son 3 lugares de destrucción de protones. Vimos entonces también que se puede dar respiración aerobia con sustratos inorgánicos, que para que un compuesto sea posible utilizarlo como fuente de energía, tiene que estar en un estado reducido. Entonces acá el que va a entregar los electrones a la cadena no es el cofactor reducido, porque no se generó, sino que es alguno de estos compuestos reducidos, como el hidrógeno, el azufre, el amonio, el nitrito, el hierro 2, que va a transferir sus electrones a algún transportador en la membrana para hacer ese transporte de electrones. Pusimos como caso particular de las bacterias oxidantes de hidrógeno. El hidrógeno es un compuesto que tiene un potencial bastante bajo, y entonces es una reacción muy favorable con un aceptor como el hidrógeno, como el oxígeno. Y estos compuestos, estos microorganismos, además, los oxidantes de hidrógeno, tienen la particularidad, algunos, que tienen una hidrogenasa citoplasmática, y por lo tanto, esa hidrogenasa, reaccionando con el hidrógeno, ya generaba el poder reductor. Acá es al revés, yo ahora necesito poder reductor, porque no tengo el poder reductor generado en los procesos que vimos con compuestos orgánicos, ¿verdad? Acá no tenemos, el microorganismo necesita poder reductor, pero el poder reductor se necesita para la biosíntesis. Sí lo tengo que regenerar, pero necesito también, durante algunos procesos, el poder reductor. Entonces, en este caso, el hidrógeno, con su potencial de reducción más bajo que el NADH, nada más, se genera aquí, y entonces el microorganismo crece lo más bien. En cambio, vimos una oxidación del amonio, donde el microorganismo tiene bastantes problemas en lo que es el rendimiento energético, no solamente por el potencial de reducción del par amonio-nitrito, muy alto comparado con el hidrógeno, entonces la diferencia de potencial no da mucho rendimiento para generar ATP, pero además acá no hay ningún paso donde se genere poder reductor, NADH. Entonces el microorganismo lo que tiene que hacer es utilizar parte de la fuerza protón motriz de este proceso para que la quinona reducida transfiera los electrones al NAD+, para generar NADH. Eso lo habíamos nombrado como flujo inverso o reverso de electrones. Como es un proceso que usa energía para microorganismos costosos, y son microorganismos con muy bajo crecimiento, porque necesitan utilizar parte de esa energía en generar poder reductor, porque necesitan generar poder reductor, porque estos microorganismos son litótrofos a su vez, y tienen que poder reducir el anhídrido carbónico a nivel del estado de oxidación de las moléculas. Bueno, y aquí habíamos visto los potenciales de reducción y cómo era que intervenían, ¿verdad? Como el citocromo, como tener un potencial de reducción mayor que el par NADH, no podía producir el NADH. Entonces, ahí es que hablamos de transporte inverso, porque es una reacción que no es favorable energéticamente, sino que es necesario brindarle energía para que transcurra. Bueno, y acá hay algo muy importante, porque vemos que todos los años nos pasa un poco que hay un poco de confusión en lo que es asimilación, reducción asimilativa y reducción desasimilativo. En la reducción asimilativa, lo que estamos hablando es que el microorganismo va a incorporar parte de esas sustancias. Estamos hablando de compuestos inorgánicos, sulfato, nitrato, que necesita para crecer, y que muchos microorganismos pueden crecer, por supuesto que pueden crecer
como fuente de azufre el sulfuro o el amonio, que sería universal, pero muchos microorganismos pueden utilizar compuestos oxidados de esos compuestos y reducirlo a nivel celular. Esto es por una disponibilidad en el medio ambiente también, ¿verdad? Pero esto tiene un costo energético para el microorganismo, porque como necesitan reducirlo, necesitan utilizar una H, y necesitan también ATP. ¿Tá? ¿Cómo reconocemos si algo es asimilativo o desasimilativo? Si va a formar parte de la biomasa, el microorganismo no está teniendo energía de esa reacción, sino que lo que está haciendo es llevándolo al estado de oxidación de las biomoléculas para sintetizar sus estructuras. En cambio, en la respiración, el sulfato y el nitrato se reducían, muchos de ellos al estado de oxidación celular, pero son liberados, es un producto de desecho. Y esto sí es un proceso de obtención de energía, obviamente, ¿no? Bueno, vimos que en algunos casos la respiración del nitrato podía ser completa, llevando el nitrato al nitrógeno molecular, o a intermediarios gaseosos, como el óxido nítrico o el óxido nitroso. Esto tiene importancia a nivel ambiental de la agricultura, porque el nitrato presente en el suelo se volatiliza y se pierde, que a su vez había microorganismos que podían producir nitrato o nitrito, no se los llama desnitrificantes porque el nitrito no es una molécula gaseosa y permanece en el ambiente, pero son procesos también de obtención de energía, y en particular vimos que la Escherichia coli, que muchos estarán viendo en el práctico y otros lo verán, es un microorganismo muy versátil, es un fermentador, pero también puede respirar el nitrato, puede utilizar el hidrógeno, en fin. También hablamos de las sulfato-reductoras, que en particular eran microorganismos que no utilizan cualquier fuente de energía para reducir el sulfato, sino que utilizaban algunos compuestos restringidos, como el lactato, el hidrógeno, el piruvato, el acetato, y que son anaerobios estrictos. Vieron ahí que el fumarato también se puede respirar, sería una respiración con aceptor orgánico, esto no lo vimos en particular. También se puede respirar el ion férrico. Y por último vimos en algunas respiraciones el carbonato como aceptor final. Y había dos procesos, el de metanogénesis y el de acetogénesis. En el caso de metanogénesis, vimos que son microorganismos anaerobios estrictos, que algunos pueden utilizar hidrógeno más anhídrido carbónico, y otros pueden utilizar compuestos de dos carbonos, como el acetato. Algunos pueden utilizar el metanol, otros metilaminas, pero en general son compuestos muy sencillos. Bueno, y acá en este proceso, que no profundizamos demasiado, pero existe un proceso de obtención de energía, de respiración del anhídrido carbónico, pero que está generado por una enzima, que ahí figura, es esta enzima. Ay, cuando aprieta se me va. Bueno, que son procesos un poco novedosos. Nosotros nombramos algo de bifurcación de electrones, por ejemplo, a la acetogénesis, que son procesos que ahora se están descubriendo que están presentes en algunos otros microorganismos, y en general lo que implica es cuando son reacciones que no son favorables, se asocia a otra reacción que es favorable, y se vio que son complejos enzimáticos donde los electrones son canalizados y desviados de cierta manera, y hacen posible esas reacciones. En este caso particular, esta enzima, como está asociada a membrana, también se vio que se genera energía por una fuerza sodio motriz. Esto no vimos más que esto. Sí.
No es asimilativa porque es una respiración del carbonato. Lo que es verdad, que parte de ese proceso, microorganismo, acá, parte de estas moléculas intermediarias que se generan, yo genero un metilo y la célula dice, uy, tengo el estado de oxidación de la biomasa. Parte de esta ruta, esto está planteado solo como ruta de obtención de energía, pero la verdad, en el microorganismo, parte de esta ruta se desvía y forma intermediarios que se utiliza para la biosíntesis, pero como proceso es un proceso no asimilativo. ¿Tá? Pero es verdad que las metanogénicas creciendo de hidrógeno y CO2, si crecen el carbono, lo sacan del CO2, pero no por este proceso de obtención de energía. Es un poquito más complejo eh, cómo utilizan esos intermediarios para sintetizar la biomasa, pero como proceso, esta es una respiración de carbonato. Bueno, acá en realidad están comparados los dos procesos de respiración y fermentación, pero acá debo decirles que están hacia la izquierda, que sería la respiración aerobia específicamente, y está considerado solamente la respiración de compuestos orgánicos, porque estamos utilizando el NADH como dador de electrones en la cadena, pero vimos que en los litótrofos el dador de electrones era, la fuente de electrones era el compuesto reducido, el amonio, el hidrógeno, hierro 2, que no lo vimos en particular, el sulfuro, vimos que hay oxidantes de azufre, pero acá está representado, el dador está representado como el NADH, y eso no es verdad para los litótrofos, ¿verdad? Y en la fotosíntesis, bueno, el proceso se parece un poco a una respiración porque hay una cadena de transporte de electrones, pero la cadena de transporte de electrones no está asociada, al igual que en la respiración, al tener un aceptor final de electrones. No hay un aceptor final, como hablamos en la respiración. Pero sí, en muchos casos, vamos a ver que si el proceso no es cíclico, necesitamos una fuente de electrones, pero la fuente de electrones la vamos a necesitar para el poder reductor, no para el proceso todo de transporte de electrones. ¿Tá? Entonces vimos que en la fotosíntesis anoxigénica, lo que sucedía era que un centro de reacción, al recibir la luz, su potencial de reducción disminuía mucho, se volvía un buen dador de electrones y entraba a un circuito, a la bacteria fiofitina, al pool de quinonas, los citocromos. Entonces, acá es donde se parece un poco a la respiración, porque intervienen transportadores que ya vimos en una respiración. Pero a diferencia de esto, en realidad, los electrones circulan en un circuito, no hay entrada ni salida neta de electrones. Ahora, ¿cómo van a generar estos microorganismos el poder reductor? En general, estos microorganismos son autótrofos, ¿no? Entonces, vimos que la quinona, con su potencial de reducción más positivo, no podía transferir los electrones a NAD+ para generar NADH. Entonces, acá es donde también es necesario el flujo inverso de electrones, porque la diferencia de potencial no es favorable. En cambio, en este tipo de fotosíntesis anoxigénica de bacterias verdes, como el potencial de reducción era muy negativo, vimos que acá se generaba,
parte de los electrones de una proteína de hierro azufre, lo transfería a la ferredoxina, y como recordamos, la ferredoxina, por su potencial de reducción, puede transferir los electrones al NAD para generar NADH, que es el que interviene en la mayoría de los procesos anabólicos. Entonces, estos microorganismos en particular no necesitaban hacer transporte inverso de electrones, pero sí necesitan un dador externo de electrones, porque en realidad si parte de los electrones se me van al NAD+ para generar NADH, este circuito no puede seguir circulando. Entonces, acá el dador de electrones, que puede ser el sulfuro o el hidrógeno, en realidad entra a esta altura por su potencial de reducción para que estos electrones vuelvan al P840 y se vuelva a llevar a cabo el ciclo. Y bueno, en el caso de la fotosíntesis anoxigénica era un poco diferente porque el dador de electrones ya interviene en el primer paso. Entonces, no tengo el problema de los electrones que necesito como fuente externa, digamos, como productos reducidos como el sulfuro o el azufre cero, sino que esto es a partir del agua, que es el dador de electrones, y en el caso de la fotosíntesis oxigénica podía ser de este tipo, o podía ser cíclica. Bueno, todas esas transferencias de electrones que se dan en la membrana es la que genera la fuerza proton motriz, al igual que la respiración, que es la que va a generar últimamente la ATP. En los tres casos, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo que me importaba era que supieran la función del dador de electrones, en el caso de la fotosíntesis oxigénica y en el caso de las anoxigénicas, cuál es la función de ese dador de electrones, como que interviene, no es fuente de energía, en realidad es fuente de electrones para que el circuito siga circulando. Bueno, entonces vimos que los ciclos biogeoquímicos, lo que nosotros hacíamos en realidad era de tratar de aprender de las rutas que habíamos visto, qué microorganismos intervenían. Y voy cortando para acá porque si no se me hace muy largo. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes sepan en un ciclo de esto qué es lo que está sucediendo, como que está utilizando el microorganismo esa sustancia, si como fuente de energía, como aceptor de electrones, o lo está utilizando como fuente de carbono, y según eso va a ser el proceso que estamos viendo, ¿verdad? No sé si pudieron ver algún ejercicio, ¿tienen alguna duda? Bueno, y acá también para recalcar, el nitrógeno en realidad es una molécula que se puede oxidar. Yo cuando era estudiante me pregunté, ¿y por qué no se utiliza como fuente de energía? Bueno, por ahora nadie no aparece ningún organismo para patente por estos años, pero el nitrógeno se utiliza exclusivamente como, de forma asimilativa, como fuente de nitrógeno, pero teóricamente el nitrógeno molecular se puede oxidar. Podría ser una. Pero lo que probablemente suceda es que este triple enlace es tan difícil de romper que no sea muy conveniente en la evolución que nadie haya desarrollado esa capacidad. Pero en realidad hay ciclos de manganeso, de hierro, de lo que se imaginan casi. En la naturaleza y se han encontrado microorganismos que utilizan compuestos de manganeso como fuente de energía, compuestos oxidados como aceptores. Son cosas como muy extrañas, pero hay. Son microorganismos muy particulares, pero es lo que permite recircular, regenerar los elementos en el ambiente, ¿no? Hasta de mercurio hay. Uranio. Uranio, sí. Y lo que está bueno de esos procesos, además, es que
cuando se descubren, son aplicados, por ejemplo, para los efluentes de las minas, que es un tema eh, de contaminación, no en Uruguay tanto, porque no tenemos, pero en muchos países que son que viven de la explotación mineral, se generan efluentes ricos en los metales que se les ocurran, y eso es muy contaminante para el medio ambiente. Entonces, hay microorganismos que se pueden utilizar para captar esos iones, el microorganismo de pronto lo precipita dentro de la célula, eso se puede recircular y regenerar. Por eso hablo de costo, porque no tengo idea, pero no debe ser muy económico, pero bueno, ahí es como promisorio, digamos. O para reducir el arsénico. En muchos incluso en Uruguay, yo no era muy consciente que el arsénico es un problema en algunas fuentes de agua, es un contaminante natural por lixiviación de roca, y se han intentado utilizar microorganismos, en vez de hacer transformaciones químicas, microorganismos que utilicen algunos compuestos de arsénico y llevarlos a estados de oxidación que no sean tan tóxicos. Se me durmieron todos. Bueno, como veo que nos van a preguntar, bueno, vamos a decir sí. Eso me di cuenta ayer, por hacer una modificación de la letra, que tenía un error porque en realidad ahí no hay ningún compuesto de manganeso reducido que me dé una semireacción favorable. Entonces, en realidad, por el potencial, por este potencial, en realidad el manganeso tiene otros estados de oxidación, y hay manganeso más 2 llevando a manganeso más 3 que creo que da negativo, pero estuve buscando que creo que no hay bacterias que hagan eso. Pero si nosotros lo planteamos acá, no es que sea la realidad, es lo teórico. Entonces, hay una semireacción que es manganeso más 3 más un electrón dando manganeso más 2 y tiene un potencial negativo. En realidad, el manganeso más 2 llevándolo a manganeso más 3 sería una posible fuente de energía. No con el oxígeno, porque acá es anaerobio, ¿no? Pero con el nitrato o con el. eh, bueno, con azufre cero, como aceptor también. No es de los más comunes porque no está tan oxidado, pero en realidad, ¿todos le hicieron este problema? ¿Qué es lo que me tengo que fijar acá? En general, si vamos a ver. Repetirlo porque. eh, Bueno, acá lo que nos tenemos que fijar, o cuando nos plantean un problema de este tipo, primero si nos vamos a fijar un compuesto como fuente de energía, no me pongan el ANH, por favor. Es un cofactor, no es un. Por más que esté en la reacción y es una semireacción, me quedaste mirando. No, en realidad cuando le ponemos fuente de energía son compuestos exteriores a la célula, ¿verdad? Una fuente de energía es algo exterior. Lo que queremos poner acá es qué sustancia puede ser oxidada y generar energía a partir de esa reacción. Si yo les pongo una torre así, lo que me voy a fijar siempre es la forma reducida, ¿verdad? Cuanto más negativo sea, o sea, si vos esta, bueno, tiene muy pocos, muy pocos filas, pero si tengo algo de 10 filas, en general como fuente de energía me voy a fijar lo que estaba arriba y a la derecha, lo que está reducido como fuente de energía, no lo que está abajo y oxidado, porque si está oxidado, no lo puedo usar como fuente de energía. Ese es un concepto para nosotros muy importante que aprendan y que lo entiendan. Además de eso, pueden hacer cuentas, pero nosotros no pretendemos que acá se pongan a sumar como la calculadora y se vuelvan locos, porque no es lo que pretendemos.
Pero es obvio que si yo, este, el sulfuro de hidrógeno es una fuente de energía buena, y utilizando el nitrato como aceptor porque tiene un potencial de reducción más negativo. Entonces, podemos hacer la cuenta de las delta G y de las semireacciones a la vuelta, pero no hay ni que hacer eso. Cuanto más arriba esté, la forma reducida va a ser mejor fuente de energía, y la que esté abajo en forma oxidada, o sea, en la parte izquierda, va a ser mejor aceptor. Entonces, en este problema, la única manera de utilizar un derivado de manganeso es el óxido de manganeso que está oxidado. Entonces, en esa reacción, como me dicen que es que ocurre en anaerobiosis, eh, nada. Que ocurra en anaerobiosis, el oxígeno no está, pero tampoco el nitrato, porque yo ya definí el aceptor final, entonces ya estoy diciendo que es una respiración anaerobia de manganeso. Es un óxido, pero no importa, como si fuera manganeso más 4. Lo que pasa es que la verdad es que en la naturaleza se precipita y el microorganismo lo utiliza igual. ¿Tá? Y lo que decimos reacción con reactivos y productos es que pongan esto es el aceptor y el dador de electrones o la fuente de energía, en el caso de los cosas, va a ser el, el ácido sulfídrico o el nitrito, no tengo otros. El agua, si bien teóricamente se puede transferir los electrones al óxido de manganeso, el agua como fuente de energía que yo sepa por ahora no es. Claro, el NADH es acá me preguntan por qué el NADH no puede ser la fuente de energía. El NADH es un cofactor de la célula que está en el citoplasma, está siempre en el citoplasma. Lo que nosotros hacemos es regenerar para que todos los procesos se lleven a cabo, pero no es, en realidad no está como trampa puesto ahí, les confesamos. Está puesto para otra parte que es eh, cómo generar el poder reductor. Está puesto para que se acuerden y no sepan de memoria qué potencial de reducción tiene el NAD, NADH, y si necesitan hacer transporte inverso de electrones o no. Esto es, si la fuente de energía puede transferir electrones al NAD+, para producir NADH espontáneamente, si esa reacción es favorable, o tengo que hacer transporte inverso. Acá todas las fuentes de energía, o sea, todos los que están a la derecha, están por debajo del NADH. Entonces, necesito transporte inverso. No tienen que hacer cuentas ni volverse locos. ¿Entienden cuál es el mecanismo? Más fácil de lo que ustedes se plantean. Si yo tuviera acá el hidrógeno, y utilizar el hidrógeno tiene 0,1, no me acuerdo, ¿no? Pero está por debajo. Si el hidrógeno puede transferir acá, es que es lo que vimos en las oxidantes de hidrógeno, por ejemplo. O en algún caso particular de la cefato reductora por generar el hidrógeno. Está. Y cuando preguntamos mediante qué proceso obtiene el ATP, nos estamos refiriendo si es por fermentación, por respiración o por fotosíntesis. Bueno, porque en realidad, claro, estos son inorgánicos, pero si fueran sustancias orgánicas se pueden respirar o se pueden fermentar, en principio. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, el ácido de manganeso, por ese potencial de reducción, sería el aceptor final en la reacción. Y el dador de electrones, o sea, la fuente de energía, podría ser el ácido sulfídrico, el H2S, o el nitrito, porque están por encima, ¿verdad? Quedó claro por qué la ADH no es una fuente externa, nunca, porque es un error frecuente en la parcial. Sí. ¿Ah? La ADH siempre es interna del estado.
de oxidación de glucosa. Entonces nunca lo consideramos como algo que podemos poner en medio de cultivo para que el microorganismo crezca. Y el otro lo pudieron, el otro lo podemos ver también, si no. Ah, Claro. Acá en el chat, preguntan. Ah, yo del siguiente sin resolverlo, porque vale la pena que ustedes hagan el esfuerzo de mirarlo. Porque si yo les cuento todo, me dicen, sí, sí, cuando vienen. Es cómo encarar el ejercicio, o cómo es el tipo de cosas que preguntamos y no, de repente le dan más vuelta del que tendría. En el, ¿Por qué se me ve así, Gabriela, ahora? Ah, bueno, no importa, igual veo. Dice, se inocula una muestra de suelo en un medio líquido que contiene glucosa, nitrato de sodio, sulfato de potasio, fosfato de sodio, macro y micronutrientes, y se incuba en la oscuridad. El frasco se cierra, se miden los gases antes y después, y ven que aumentó el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el óxido nitroso. Bueno, el hidrógeno en el aire no está presente, ¿verdad? El óxido nitroso tampoco, habrá trazas. Entonces, de lo que aprendemos, el anhídrido carbónico también, si está aumentado, ¿por qué proceso se puede generar? Fermentación, ¿qué más? O sea, acá se puede dar una fermentación. ¿Tenemos algún compuesto que sea fermentable? Tenemos la estrella, tenemos glucosa. O sea, ahí fermentación se puede dar. ¿Qué otros procesos generan anhídrido carbónico? Respiración. ¿Se puede dar respiración acá? Yo tapé el frasco. No, bueno, sí, está hermético, pero tiene el oxígeno que tenía el aire en ese momento. O sea, un poquito puede arrancar de respiración, ¿verdad? Por eso, este problema tiene esa complicación porque tiene más de un proceso, pero lo podemos pensar, ¿no? O sea, el anhídrido carbónico se genera por los dos procesos son posibles porque tenemos glucosa y tenemos oxígeno que se va a agotar. Entonces, podemos suponer, eso no lo sabemos porque depende de cuánto oxígeno, de cuánta glucosa. Puede ser que se haya oxidado toda la glucosa en anhídrido carbónico. Podría haber pasado esto, que la glucosa se haya oxidado, la respiración de la glucosa, teóricamente, todo pensamos teóricamente, ¿no? Da anhídrido carbónico y agua, ¿no? Podría haberse oxidado totalmente la glucosa acá, ¿qué les parece? Yo diría que no, porque en realidad apareció un gas que es el hidrógeno, que no es producto de una respiración, es producto de, ahí sí, una fermentación exclusivamente, ¿verdad? Entonces algo se respiró y algo se fermentó. Podemos suponer, digamos, no tenemos la ciencia cierta. Al aumentar el anhídrido carbónico, podemos decir que IO respiró y fermentó. Eh, Se generó hidrógeno, yo digo que fermentó. Y hay, a ver, de los compuestos después que hay, ¿no?
nitrato de sodio, sulfato de potasio, fosfato de sodio. Fosfato de sodio en el metabolismo no pasa nada, es fuente de fósforo nomás. El nitrato de sodio podrá intervenir algo como fuente de energía o como aceptor o como aceptor. Y es más, es muy probable que hayas intervenido como aceptor porque tenemos un producto reducido que es el óxido nitroso. El N2O que es un producto de la desnitrificación, ¿se acuerdan? Y como en realidad hay desnitrificantes que pueden con glucosa, es un proceso que se dio paralelo ahí. Para mí, en el tiempo, primero se respiró, se agotó el oxígeno, quedó glucosa, se fermentó, se empezó a respirar el nitrato. ¿Se acuerda que el nitrato también era bastante favorable desde el punto de vista energético como aceptor, porque está muy, muy cerca del potencial redox del oxígeno? Se generó N2O. Y ahí en realidad la fermentación también puede haberse dado la desnitrificación a óxido nitroso por los intermediarios, porque en realidad no solamente de glucosa, se podía haber dado la desnitrificación por productos del metabolismo intermediario de esa fermentación. El sulfato interviene en algún proceso de obtención de energía como sector. ¿Y acá qué les parece? ¿Se habrá dado la sulfato reducción? ¿Él? Acá me dicen que no está el producto reducido, pero en realidad la letra la letra de lo que me está diciendo son solo los compuestos gaseosos. Y en realidad el sulfuro de hidrógeno que lo ponemos como gas es una mentira. En realidad está en solución y medio que precipita. Pero si me lo ponen, yo lo consideraría bien. Si lo ponen como gas y que no está en el metabolismo. Eh, bueno, acá le preguntan qué gas se consumió durante la incubación. El oxígeno ya lo vimos. Eh, ¿Qué procesos microbianos habrán estado implicados en la producción de hidrógeno y de N2O? Ya lo contestamos. Y acá sí preguntan, mencione los posibles productos solubles del metabolismo microbiano que espera encontrar en el medio después de la incubación. De la respiración, ¿qué producto podemos encontrar soluble? Viendo lo teórico, ¿no? Dando anhídrido carbónico y agua. No mucho. El bicarbonato disuelto del anhídrido carbónico que está en el aire, nada más. Pero de la fermentación, podría haber algunos productos de fermentación. ¿Cuáles? Ni idea. Algunos productos que pueden ser ácidos, alcoholes, Javier, hay que aclarar que cuando decimos la muestra de suelo, que tiene todo lo posible. tiene un montón de microorganismos. Claro, cuando ponemos un inóculo, es todo lo posible que podría desarrollarse nosotros, claro, ponemos suelo como lo más rico, que es la verdad, en diversidad, lo que hay, porque hay desde fotótrofos, litótrofos, heterótrofos, hay de todo. Es una mezcla de todo lo que se imagina. Claro. Y acá la pregunta esta, ¿habrán crecido bacterias intróficas? Explique. Esta debería ser sencilla, repasando. No tengo metano y además que tengo, que es que las pobrecitas que si lo tienen no. Tengo hidrógeno. Así que no. Eso seguro que no. Yo soy medio torpe para.
Acá pregunta si el cultivo hubiera sido incubado en presencia de luz y se hubieran obtenido los mismos productos. ¿Podría asegurar la ausencia de bacterias que realizaron fotosíntesis oxigénica? ¿Eh? No hay producción de oxígeno, es más, se consumió el oxígeno. En principio no. No, no habría bacterias que realizaran fotosíntesis oxigénica porque no hay acumulación de oxígeno, ¿verdad? Y bacterias que realicen fotosíntesis anoxigénica. Este problema está complicado, ¿eh? Y en realidad es un repaso de Es un todo. repaso de todo, no le vamos a preguntar todo esto. ¿Cómo? Vas bien por ahí. Para la fotosíntesis oxigénica nos alcanza con que haya luz. Necesitamos un dador reducido de electrones. El hidrógeno, de repente no enseguida, después que se empieza a generar porque al inicio no tenemos hidrógeno, pero se genera un intermediario en ese frasco, que en realidad podría desencadenar otro proceso. Porque en realidad que haya aumentado el anhídrido carbónico, bueno, estas bacterias consumen el anhídrido carbónico, pero tampoco que se van a consumir todo el anhídrido carbónico, porque acá hay un equilibrio. O sea, todo esto que estamos discutiendo es teórico. En la realidad, quién sabe qué es lo que pasa. Pero lo que importa es cómo reaccionan cada uno de los mecanismos. Em, Como hubo una desnitrificación, y acá le preguntaban qué productos solubles del metabolismo espera encontrar, qué podría llegar a pasar. No sé si al tiempo final, pero de pronto en etapas intermedias. ¿Qué esperarían ustedes encontrar? ¿Eh? Nitrito, por ejemplo. Podría ser un producto que se fuera acumulando y después, este, y ahí si se generara nitrito, seguro que las nitrificantes, o sea, ir para atrás, no podrían ir porque no tenemos oxígeno. Las nitrificantes son... Lo que yo les pido que ustedes se hagan es un resumen de los grandes procesos, por ejemplo, sulfatos reductoras, anaerobias, pocos sustratos. Desnitrificantes, sustratos, glucosa intermediario, ¿tá? Nitrificantes son litótrofos, pueden con eso nomás, con el nitrito, oxidando una cosa, y son, bueno, al ser litótrofos, de la fuente de carbono va a ser el anhídrido carbónico. Entonces, eh, queremos que manejen esas generalidades un poco, porque si no, los fermentadores, bueno, no les estamos preguntando qué. Los fermentadores es un grupo muy grande, eh, pero viene por ahí la mano. No sé si. Sí, sí, para mí sí. Acá me preguntan si. ¿Eh? No, no, es too much, me parece. No, está nombrado, sí. Acá me preguntan si la respuesta última de la fotosíntesis anoxigénica, para mí sí, porque se generó el dador de electrones. Es el hidrógeno, está tapado, el oxígeno se eliminó, están las condiciones como para que crezca una fotosíntesis, una fotótrofa anoxigénica. Pero claro, eso, en realidad lo que estamos viendo es una sucesión de procesos. No Mm. es que todos estén dando simultáneamente.
viene uno, como yo que dimos en una clase, consume el oxígeno, hace el ambiente anaerobio, favorece otro, viene la desertificación, viene otro, digamos, hay fermentaciones, se genera hidrógeno, de ese hidrógeno pueden hacer otro, o sea, no es que todo se dé simultáneamente, ¿sí? Sino que unos están generando productos que favorecen el desarrollo de otros. Como el suelo es una fuente infinita de diversidad, siempre van a encontrar un mecanismo que pueda alterarlo con eso. Sí, esto es un poco la aplicación de ciclos, ¿verdad? Porque es como, los ciclos tampoco sean todos simultáneos, ¿verdad? Este tipo de pregunta es un poco aplicación de los procesos que se dan con cada elemento. Nosotros vimos el azufre, el carbono y el nitrógeno, ¿no? En realidad el carbono es el más complejo porque intervienen muchos más procesos. Los demás son un poquito más lineales, si se quiere, aunque hay muchos procesos también. Esto les puede parecer inabarcable, pero no se asusten. Nadie pregunta No, encima, claro, ¿sí? Si uno mira el ciclo y entiende ¿qué se oxida? ¿Qué qué se se oxida, reduce? qué se reduce, qué precisa el microorganismo, ¿no? Anaerobia, ya está. ¿Qué precisa para fuente de poder reductor? Ya entendió todo lo que se necesita. Nadie pretende que se acuerden de memoria de las vías, ni de las enzimas. Bueno, de las fermentaciones sí, que se caracterizan por distintos tipos de productos de fermentación, muchas aplicaciones. Es legal, pero no de la vía. ¿No? Que bueno, que es un homoláctico y que es un heteroláctico, o un alcohólico. Tampoco de los nombres de los microorganismos, como les dije, nosotros los ponemos porque, bueno, para ir agregando a la cultura general, pero no es que Nos se... interesan más los productos finales, los procesos eh, de partida y de final, ¿no? Y en qué condiciones se dan. Que puedan saber qué puede pasar en el fondo del océano, donde hay tal cual cosa, qué procesos. ¿Eh? Y no se olviden nunca de la levadura de los hongos. ¿Verdad? Hablamos mucho igual de otros. Bueno, acá no contestamos los de los microorganismos, ¿no? Que sería ahí. Cuando hablamos qué tipo de microorganismo, no es Saccharomyces, Pelotomaculum, no, es levadura, bacterias. Si acá hubiera producción de lactato, bueno, bacterias lácticas, algo general, ¿no? Fermentadoras, sulfatos reductoras. Con sulfatos reductoras no estamos diciendo ni el género ni el nombre, sino el proceso. Oxidantes de azufre, es eso lo que, como proceso, no como microorganismo en sí. Todo lo que está yo no queda como medio abierto a que pueda haber ahí. Sí, Todo lo que está en solución puede ser usado por otros organismos. sí. Además, acá probablemente, si no sé las concentraciones de las cosas, en realidad tiro frutas, digamos. Porque en realidad, si vuelvo a oxigenar, sí el proceso podría ser diferente, porque ya tengo ingreso a algo externo infinito que es el oxígeno, por ejemplo. Pero al ser cerrado, como que limita un poco, pero Si tuviera muchísima glucosa, se consumiría muchísimo más que todo, se consumiría todo el nitrato como aceptor de electrones, todo el sulfato como aceptor de electrones, y a la larga terminaría teniendo metano. Te dicen que no, porque pero depende de las proporciones relativas de cada uno de los indicadores aceptores. Incluso lo de sulfato reductoras, yo no sé
qué pasaría ahí, porque se generaron condiciones anaerobias, se generó hidrógeno, de repente hubo lactato, pero bueno, ya hilando muy fino. Y Sí, si hay mucha glucosa, o sea, cosa que se agote todo el nitrato, se agote todo el sulfato, porque la metanogénesis es la más desfavorable de las respiraciones anaerobias. O sea, solo ocurre cuando no hay nitrato, cuando no hay sulfato, cuando no hay hierro, ¿ah? Y todavía hay materia orgánica. Cuando se acabaron todos esos, entonces arranca la metanogénesis. Igual que a estas cosas más. Sí, las vemos en el otro curso que damos en el ambiental y agrícola, que es obligatorio para la carrera de química ambiental. Vemos un poquito más eso porque tiene mucha importancia para las cosas que le dio Gabriela, después también las materias de fluentes. cortás, ¿no? Corto, ¿no?